What's the difference between DIY and doing it yourself? It's the difference between a part-time passion and a full-time business. Wix gives you the power to turn your passion into a moneymaker with a website that fits your unique vision and the business tools you need to succeed. Let your ideas flow with AI that guides you, but keeps you in the driver's seat. Manage your business from one dashboard and keep it growing with built-in marketing features. It's time to turn your daydream into your dream job. Do it yourself. Go to Wix.com. Negocios locales, episodio 155. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Hoy 7 de diciembre de 2023, que ya estamos en el mes de la Navidad, así que nada, vamos a celebrarlo ya con un cambio de música. Para aquellos que no me conozcáis, mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de vuestra ficha de negocio de Google. También hablamos de reseñas, de enlaces, de intenciones de búsqueda del usuario, de inteligencia artificial, de analítica digital. Y hoy vamos con esa segunda parte de las novedades que nos ha traído Google en el mes de noviembre, que habían sido tantas que hemos decidido dividirlo en dos episodios. El primero fue el de la semana pasada, os dejo enlace en las notas del programa, y hoy continuamos con la segunda parte, donde vamos a ver cómo Google está haciendo una transición hacia convertirse en una plataforma de descubrimiento y cómo cada vez está mejorando o introduciendo aún más novedades con tintes sociales. Sí, Google está otra vez intentando ser casi una red social. Ya lo ha intentado con Google Plus y con otras muchas acciones y ahora vamos pues a la siguiente. ¿Lo conseguirá o no lo conseguirá? Bueno, pues de todo eso vamos a hablar en el episodio de hoy. Pero antes, recordad que en lauraalfonso.com/cursos tenéis diferentes cursos para mejorar el posicionamiento local de vuestro negocio. Uno es, por ejemplo, el de Consigue más clientes posicionando tu negocio local, y donde a lo largo de varias lecciones y cerca de 6 horas os explico cómo podéis mejorar la visibilidad de vuestro negocio local y con eso conseguir más clientes. Porque cuando el negocio de al lado consigue tener más clientes que tú sin tener tu experiencia ni un mejor producto, solo significa que está haciendo algo que tú estás pasando por alto. Y en este curso te explico el qué. Porque también analizamos a los competidores y todo ello de manera sencilla, sin tecnicismos y sin necesidad de gastar en herramientas carísimas. Porque lo hacemos todo con herramientas muy potentes y a coste cero. Porque no se trata de hacer más y gastar más dinero, sino de hacerlo mejor. Y ahora sí, empezamos el episodio. Bueno, pues vamos con esa segunda parte de novedades y como os decía al principio de este episodio, Google quiere dejar de ser un buscador para convertirse en una plataforma de descubrimiento con tintes sociales y con una marcada personalización hacia el usuario. Esto afectará a gran parte de las webs y a su visibilidad orgánica, pero me parece también una buenísima oportunidad para aprovecharlo por parte de los negocios locales para sus propias páginas. ¿Por qué? Porque tienen el cara a cara con el usuario y tienen esa sensibilidad en tiempo real de qué es lo que gusta, qué es lo que no gusta, cuál es el feedback. Y esas sensibilidades las pueden aprovechar para adaptarla al contenido en función de lo que le interesa a su target, a su universo social. ¿Y cuáles son esas mejoras que está llevando a cabo? Bueno, pues por un lado ya hemos visto en los últimos meses cómo Google, intentando competir con plataformas sociales como TikTok e Instagram, ha hecho la parte de Shorts en YouTube, que son vídeos cortos en formato vertical. También tenemos la sección de perspectivas, que aún no ha llegado a nuestro país, pero que muestra el punto de vista de usuarios anónimos sobre una determinada temática.
Yo, por ejemplo, que tengo hijos adolescentes, me alucina de verdad cómo utilizan TikTok como fuente de información. Entonces, si tú, por ejemplo, estás buscando pues información sobre un tinte de pelo o henna, que el otro día estábamos mirando esa información, resulta que lo que quiere hacer Google es mostrar en perspectivas la información o los vídeos que hayan subido usuarios en sus plataformas sociales sobre esa temática, de tal manera que da visibilidad a personas totalmente anónimas porque considera que aquello que están ofreciendo puede ser muy interesante. Es lo que en el mundo angloparlante están llamando descubrir gemas o descubrir piedras preciosas en lo que es el universo de Internet. En esa aproximación hacia el mundo social, Google ahora lo que está permitiendo en la parte de Google Discover es que los usuarios puedan dar like a las diferentes publicaciones. ¿Pero qué hay de nuevo en este mes? Bueno, pues a lo largo del mes de noviembre hemos visto cómo aparece el botón de suscribirse a topics que son de tu interés. Si, por ejemplo, eres una persona a la que le interesa muchísimo el deporte y, por ejemplo, está buscando información sobre maratones, pues puedes suscribirte al contenido relacionado y de esa manera Google sabrá qué información te puede servir antes. Todas estas novedades que os estoy trasladando están visualizándose en el mercado norteamericano, todavía no en el hispanohablante, pero es interesante ir viendo hacia dónde se está orientando Google para ir ya trabajando en esa línea. Otra novedad que también hemos visto en este último mes, pues que Google permite añadir notas a los resultados. Pero la cuestión es que esas notas no se quedan solo para nosotros, sino que las aglutina y también las permite ver de forma anónima al resto de usuarios. Entonces, si tú, por ejemplo, estás visualizando una receta y dices, ay, pues me encanta, esta puede ser una receta, pues a lo mejor para Navidad, entonces resulta que tú puedes ver las otras notas y a lo mejor un usuario ha puesto una nota de yo le añado 50 gramos más de azúcar. Entonces es una manera de ir enriqueciendo el texto. A mí esto me recuerda un poco a las notas o a los subrayados que hacen los usuarios cuando tú te estás leyendo un libro en Kindle. Dependiendo del tipo de libro que estés leyendo, te puede interesar más o menos ir a esta sección. Si, por ejemplo, estás leyendo una novela, no, pero si estás leyendo un libro formativo sobre algo en concreto, a mí particularmente siempre me interesa ir rápidamente a esa parte de los subrayados más populares porque me da una visión general de qué va el libro, cuáles son los momentos o los apartados más interesantes y así sé en qué secciones debo profundizar más. Y parece que esto de Google va en esa línea. A mí me parece una novedad que creo que le voy a dar bastante uso. Y vamos con la siguiente novedad, y es que Google incorpora la etiqueta You Visit Often a los contenidos que visitas frecuentemente, porque You Visit Often es eso, tú visitas frecuentemente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la novedad aquí es que esto se va a convertir en un factor de posicionamiento, porque Google nos dice que estos sitios estarán en primeras posiciones por encima de otros. Esta parte me chirría un poco y si ya me habéis escuchado anteriormente sabréis que a mí el tema de la personalización me gusta lo justo y si Google quiere por un lado ser una plataforma de descubrimiento, si todo está sesgado en base a los sitios que visitas frecuentemente y todas estas cosas, al final tampoco vas a descubrir cosas nuevas. Entonces esta parte es la que no termino de entender muy bien. ¿Ves? Si igual que os decía que yo la parte de notas va a ser algo que le voy a dar mucho uso, la parte de personalización con esto de You Visit Often no sé si realmente me va a convencer. Pero bueno, como vemos, Google intenta personalizar y es un poco pues lo que está pasando, ¿no?, en redes sociales. Si tú estás siguiendo a determinados usuarios, pues lógicamente te muestras esas publicaciones. Pues si tú visitas frecuentemente unas determinadas páginas, es lógico que Google también te las muestre. Pero es que me choca con el tema de convertirse en una plataforma de descubrimiento. Así que bueno, veremos al final cómo lo desarrolla, cómo lo lleva a cabo, cómo es la experiencia de usuario y a ver si puedes tener
todo en un mismo sitio, en Google. Veremos cómo lo hace. Y hablando de redes sociales, lo que vemos es que la gente se está yendo en estampida de Twitter, o lo que se llama ahora X, a Reddit. Y parece que a Google le gusta lo que en Reddit sucede, hasta tal punto que hemos visto a un negocio pequeño posicionarse para un término de un producto que vende en una zona geográfica concreta. Os muestro pantallazo en las notas del programa donde se ve que un usuario está buscando reparación de puertas de garaje y Google lo que muestra en cuarta posición es el usuario de Reddit de una empresa que repara puertas de garaje. Entonces, pues bueno, parece interesante. Hasta tal punto parece interesante que lo que se está viendo en Estados Unidos es que hay negocios que en el título de su ficha están poniendo el nombre del negocio seguido de Reddit. Y parece que está ayudando a posicionar. ¿Esto qué es lo que nos está avisando? Que se vuelve al tema del spam de las fichas. Veremos a ver si Google está preparado para hacer limpia y no permitir este tipo de prácticas. Pero si no, ya te digo que veo que todos vamos a empezar a poner Reddit en el título de la ficha para ver si así aparecemos en el local pack. Y vamos ahora con las siguientes novedades que tienen que ver con la importancia que le está dando Google a la parte visual, a la parte de las imágenes, y cómo eso ya lo está trasladando a la parte de Google Maps y las fichas. Veréis, por un lado, Google Maps ya ha anunciado que está evolucionando hacia un entorno inmersivo y contará con diferentes funciones, entre las que destaca Live View e Immersive View. Immersive View es muy interesante porque podrás visualizar los segmentos de una ruta antes de ir, y para ello utiliza Computer Vision e inteligencia artificial, en la cual fusiona miles de millones de imágenes aéreas y de Street View para crear un modelo digital enriquecido de lo que es el mundo. Pero no solo eso, el usuario contará con un slider de tiempo. ¿Y qué significa esto? Que tú ahora mismo puedes decidir a ir a un sitio y le preguntas a Google Maps cuánto tiempo se tarda y te dice 35 minutos. Pero eso es en ese momento. A lo mejor dentro de 3 horas ese trayecto no se tarda en 35 minutos, sino que se tarda 1 hora y media. Entonces Google te va a poder informar exactamente de cuánto vas a tardar en función de la hora a la que quieras ir. ¿Y por qué? Porque cuenta con un histórico del tráfico y puede saber si en determinados momentos las vías están despejadas o si hay atascos. Y esto se va a ir desplegando en los próximos meses en diferentes ciudades, tanto americanas como europeas. Ahora mismo España y los países de Latinoamérica no estamos entre esas primeras ciudades. Pero bueno, por ahora se va a desplegar en Ámsterdam, en Berlín, en Dublín, en Florencia, en Las Vegas, en Londres, en Los Ángeles, en Nueva York, Miami, París, Seattle, San Francisco, San José, Tokio y Venecia. Pero hay otras funcionalidades que sí, que ya las tenemos listas, como por ejemplo las búsquedas en Google Maps a través de imágenes. Por ejemplo, si yo busco latte art, te aparecerán sitios que lo hacen, pero no porque lo digan los usuarios o lo diga el propio negocio, sino porque Google lo visualiza en las fotos. Y de hecho os muestro un ejemplo en las notas del programa donde aparece una fotografía de una taza donde hay un diseño de latte art y concretamente el usuario está diciendo que sí, que genial el café, pero que no hacen latte art. Así que fijaros cómo esa información la está sacando de lo que son las propias imágenes. Lo mismo ocurre si, por ejemplo, buscamos tarta Oreo, que es la tarta favorita de mi hija. Bueno, pues ahí sí que te muestra lo que son los negocios con las fotografías de su tarta Oreo. Y no tiene por qué ser una opción que haya puesto o un usuario o el propio negocio, sino que Google se está alimentando de las imágenes y gracias al tratamiento con inteligencia artificial puedes saber si ese negocio tiene lo que tú estás buscando. Y además en los mapas resulta que Google pone los pines de los diferentes sitios y pone opción destacada del menú
y el término que tú estás buscando. Esos pines, en el caso de España, los estamos visualizando con un icono que ejemplifica el negocio. Si estamos hablando de una cafetería, será una taza de café. Si estamos hablando de una pastelería, tenemos un croissant. Si tenemos a lo mejor lo que es una heladería, nos pone el icono de un helado. Pero en Estados Unidos, lo que se ve en el pin es la foto que Google está mostrando para la búsqueda del usuario. Es decir, que es una foto dinámica que cambia en función del usuario y lo que él esté buscando. Con esto, ¿qué conclusión tenemos que sacar? Fotos, fotos, fotos. Tenemos que estar haciendo continuamente fotografía de nuestros productos, de nuestro negocio, porque Google lo tiene muchísimo en cuenta. Siguiente novedad. Bueno, pues tiene que ver también con las fotografías, en este caso de la cabecera de nuestra ficha. Hasta ahora la cabecera de la ficha se alimentaba de las fotografías que nosotros subíamos. Pues bien, ahora esa cabecera se va a alimentar también de las fotos que nos dejan los propios usuarios en las reseñas, y concretamente esas fotos que aparezcan de las reseñas que dejan los usuarios vendrán sobreimpresionados con el texto de lo que ha puesto el usuario a la hora de subir esa foto. Y no solamente eso, cuando un usuario hace una reseña, en función de los términos que utiliza, esa reseña se puede agrupar en los snippets de reseñas. Vuelvo a recordar por si alguien no me está siguiendo. Si tú, por ejemplo, eres una peluquería y la gente te está dejando reseñas, es posible que Google decida, vale, estas reseñas tienen que ver con mechas, estas tienen que ver con corte de pelo, estas tienen que ver con profesionalidad. Y cuando tú vas a ver las reseñas de ese negocio, aparecen unas burbujitas que ponen mechas, corte de pelo, profesionalidad y un número que dice el número de reseñas que hay hablando de esto. Bueno, pues en la fotografía de la reseña que aparece ahora en el carrusel de la cabecera superior de la ficha, vendrá en la fotografía, como os digo, sobreimpresionada la información de la reseña que ha dejado el usuario cuando ha subido esa foto, y también vendrá el snippet de reseña a la que está asignada con el número de reseñas que hay hablando sobre esa temática. Es decir, que si estamos hablando de una peluquería donde hay 11 reseñas hablando de las mechas y un usuario sube una foto de lo bonita que tiene las mechas, resulta que esa foto irá con el texto "qué bonitas son mis mechas" y el número 11 diciéndote que hay 11 personas hablando sobre el tema de las mechas. Yo creo que ha quedado claro. Si no, vais al artículo y ahí tenemos fotografías. En este caso he puesto una imagen de Starbucks para que veáis cómo queda. Conclusión de todo esto, lo importante que es pedir reseñas y reseñas con fotos, porque ya sabemos que las reseñas con fotos sube a las primeras posiciones y encima ahora las reseñas con fotos también van a subir al carrusel de la ficha, el carrusel principal. En este caso, lo que vemos es una muestra más de Google de ese marcado tinte social al que está aspirando, porque está dando mucha información y poniendo en valor todo lo que dicen los usuarios, y no solamente en la parte de reseñas, sino también en la parte de publicaciones, porque si esto lo vemos todo a través de la app de Google Maps de nuestra ficha, veremos también las publicaciones de novedades de los propietarios y también de los usuarios. Todo, ya os digo, a través de la app de Google Maps. Como veis, muchísimas novedades, todas relacionadas con temas sociales, donde da importancia a la información que dan los distintos usuarios, y también novedades relacionadas con la parte de imágenes. Por eso, mucho foco en la parte de fotografías y también foco en la parte de consecución de reseñas, comentarios, preguntas y respuestas, que nos va a venir muy bien. Y además tendremos que ver cómo todo eso nos ayudará a posicionar con el nuevo buscador que pronto saldrá y que funciona con inteligencia artificial. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado de interés y que lo podáis aplicar a vuestro negocio local.
Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast, vuestros comentarios y me gustas en iVoox y también en Spotify, y recordad que también me podéis escuchar en otras plataformas como Pocket Cast, Google Podcast, Amazon Music, etc. Y me ayudaríais muchísimo si os suscribierais al canal de Negocios Locales desde vuestra plataforma de podcast favorita, ya que de esa manera me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente. Y recordad que si queréis conseguir más clientes y más negocio, a través de mis cursos en lauraalfonso.com/cursos os explico cómo. Y ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana! You know where your business would be without you. Imagine where it could go with more of you. Well, with Wix, you can create a website with more of your vision, your voice, your expertise. Wix gives you the freedom to truly own your brand and do it on your own, with full customization and advanced AI tools that help turn your ideas into reality. Scale up without being held back by cookie-cutter solutions and grow your business into your online brand. Because without you, your business is just business as usual. Take control. Go to Wix.com. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now. And support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.